Bienvenidos a nuestro canal. A veces el arma más letal no es un grito ni un insulto, sino un silencio cargado de dignidad. Hoy conocerán la historia de una mujer que fue invitada para ser el hazmerreír de la élite, pero que terminó dando una lección que aquel poderoso director ejecutivo jamás podrá olvidar. Antes de sumergirnos en este relato de justicia y elegancia, te invito a que te suscribas, le des un me gusta a este video y por favor, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad del mundo nos estás escuchando. Tu presencia hace que estas historias cobren vida. La ciudad de Nueva York despertaba bajo una capa de niebla grisácea que parecía anticipar el destino incierto de Elena, nuestra protagonista. Era una mañana donde el aire se sentía más pesado de lo habitual, cargado de una humedad que se filtraba por las rendijas de su modesto apartamento en las afueras. Elena, una mujer de una belleza serena y modesta, no sabía que esa invitación que reposaba sobre su mesa de madera desgastada era en realidad una trampa diseñada por la crueldad. El sobre, de un papel de hilo excesivamente caro y con el sello dorado de la corporación liderada por Julián, el CEO más temido de la industria, brillaba bajo la luz tenue de la cocina. Julián no la había invitado por respeto a su talento como diseñadora independiente. La había invitado porque necesitaba un blanco para sus burlas en la gala benéfica anual de la alta sociedad. Quería demostrar que el dinero podía comprar no solo empresas, sino también la dignidad de las personas. Elena observaba el vestido que ella misma había confeccionado. No era de seda importada ni tenía diamantes incrustados. Era un diseño sencillo, de un azul profundo como el océano antes de una tormenta, cosido con la precisión de quien ama su oficio, pero carece de recursos. Mientras se preparaba, un presentimiento extraño la invadía, una vibración en el pecho que le advertía que esa noche no sería una cena más. Sin embargo, su carácter, forjado en la resiliencia y el trabajo duro, no le permitía retroceder. Ella iría, no por ambición, sino por la promesa de una oportunidad que creía legítima. No podía imaginar que en las oficinas de cristal de la Quinta Avenida, Julián reía con sus socios, planeando el momento exacto en que la ridiculizaría frente a todos los presentes, incluyendo a los miembros de la familia real que estarían de visita. La crueldad de Julián era refinada, casi artística, y consideraba a Elena una pieza insignificante en su tablero de ajedrez. Pero el destino tiene una forma curiosa de barajar las cartas cuando la arrogancia se vuelve ciega. Y esa mañana, mientras el sol luchaba por romper la niebla, los hilos de una redención silenciosa comenzaban a tejerse de manera invisible alrededor de los protagonistas de esta historia. Julián no era simplemente un hombre rico. Era un arquitecto de la humillación ajena que disfrutaba ver cómo los demás se sentían pequeños ante su presencia. Su oficina, un santuario de mármol negro y cristales ahumados, reflejaba su alma fría y calculadora. Para él, la vida era un juego de suma cero donde alguien siempre tenía que perder para que él pudiera ganar. Ese día, mientras revisaba los preparativos de la gala, su mente no estaba en la caridad, sino en el espectáculo de degradación que había preparado para Elena. La recordaba de una breve reunión meses atrás, donde ella, con una humildad que él confundió con debilidad, intentó presentarle un proyecto de moda sostenible. Para Julián, la sostenibilidad era una palabra vacía y la humildad de Elena era una ofensa a su visión del mundo basada en la dominación. Por eso ideó un plan maestro. La invitó bajo la premisa de que sería la invitada de honor de la noche por su enfoque innovador, sabiendo perfectamente que la etiqueta de la gala era de un lujo extremo que ella no podría igualar. Quería verla entrar en el salón, rodeada de joyas de millones de dólares, vistiendo su humilde atuendo para que el contraste fuera tan violento que ella misma deseara desaparecer.
Julián se rodeaba de aduladores, personas que reían de sus bromas crueles solo por el miedo a perder sus privilegios. Ninguno de ellos se atrevería a decirle que su plan era mezquino. Mientras tanto, Elena, ajena a este veneno, caminaba por las calles transitadas, sintiendo el peso de su propia esperanza. Ella creía en la bondad intrínseca de los líderes de la industria, una fe que estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más brutal posible. Julián mandó un coche a recogerla, no por cortesía, sino para asegurar que llegara a la hora exacta en que los fotógrafos estarían apostados en la entrada. Quería capturar su inseguridad en alta definición para luego proyectarla en las pantallas gigantes del salón bajo un pretexto irónico. El poder, cuando carece de ética, se convierte en una patología, y Julián era el paciente cero de esa enfermedad social. Cada detalle de la gala estaba diseñado para intimidar. Los arreglos florales, que costaban más que el alquiler anual de Elena, los camareros con guantes blancos que se movían como fantasmas elegantes, y la música de cámara que dictaba el ritmo de una exclusividad asfixiante. Julián se ajustó su reloj de platino, un objeto que por sí solo representaba una fortuna, y sonrió ante su reflejo. Estaba listo para el espectáculo, convencido de que su posición era inexpugnable y que el mundo entero se arrodillaría ante su éxito, sin sospechar que el silencio que estaba por enfrentar sería más estruendoso que cualquier aplauso que hubiera recibido jamás. El vehículo negro se detuvo frente a la escalinata de mármol del Gran Hotel Continental. Las luces de los flashes eran cegadoras, un bombardeo de luz blanca que anunciaba la entrada a un mundo prohibido para los comunes. Elena bajó del coche, sintiendo que sus pies, calzados en unos zapatos sencillos pero pulcros, tocaban la alfombra roja con una mezcla de respeto y nerviosismo. El viento de la noche jugaba con su vestido azul, un diseño que, a pesar de su sencillez, tenía una caída perfecta, realzando su figura con una elegancia natural que ninguna joya podía comprar. Sin embargo, en cuanto cruzó el umbral, la atmósfera cambió. El aire dentro del hotel estaba saturado de perfumes caros y el tintineo de copas de cristal de Bohemia. Elena pudo sentir las miradas de inmediato. Eran dagas invisibles cargadas de juicio. Las mujeres, envueltas en sedas francesas y cargadas de esmeraldas, se susurraban al oído mientras la escaneaban de arriba abajo con un desprecio mal disimulado. Julián, que la observaba desde el balcón superior con una copa de champán en la mano, sintió una satisfacción oscura. «Ahí está nuestro pequeño experimento», le comentó a uno de sus socios, quien soltó una carcajada contenida. Elena buscaba un rostro amable, pero solo encontraba máscaras de porcelana fría. Caminó por el salón principal, sintiéndose como una extraña en un planeta lejano. Cada paso que daba parecía resonar con el eco de su propia soledad. Se acercó a una mesa de bebidas, pero los invitados se apartaron sutilmente, como si su presencia fuera contagiosa. A pesar de la presión psicológica, Elena mantuvo la espalda recta. No sabía que el plan de Julián incluía un discurso inicial donde él haría una mención especial a su estilo único, comparándolo con la austeridad necesaria de los menos afortunados. Una forma elegante de llamarla pobre frente a la crema y nata de la sociedad. La música seguía sonando, una melodía refinada que acentuaba la brecha social. Ella recordaba las palabras de su madre: «La verdadera nobleza no reside en lo que llevas puesto, sino en cómo tratas a los demás cuando nadie te mira». Esas palabras eran su escudo en medio de ese campo de batalla de vanidades. No obstante, la crueldad de Julián estaba lejos de terminar. Él bajó las escaleras con una falsa sonrisa, acercándose a ella con los brazos abiertos como si fuera un viejo amigo, pero sus ojos estaban llenos de una malicia que Elena empezó a notar con claridad.
El juego de la humillación acababa de pasar a su fase más activa, y el salón entero guardó silencio para ver cómo el gran magnate interactuaba con la mujer del vestido azul que todos consideraban una intrusa. «Querida Elena, qué placer que hayas podido acompañarnos», exclamó Julián con una voz proyectada para que todos la oyeran. La tomó de la mano de forma condescendiente, casi como si estuviera saludando a una niña pequeña. Elena asintió con una leve sonrisa, manteniendo su compostura. «Gracias por la invitación, señor Julián», respondió ella con suavidad, pero él no se detuvo ahí. «¿Nos dirás quién es el diseñador de este interesante atuendo? Me han dicho que la moda vintage está muy de moda entre los barrios obreros», continuó él, provocando una risa generalizada entre el círculo que lo rodeaba. Elena sintió el calor subir por sus mejillas, no de vergüenza, sino de una comprensión profunda de la bajeza moral del hombre que tenía enfrente. Ella no bajó la mirada. Al contrario, lo miró directamente a los ojos. «Es un diseño propio, hecho con dedicación. Creo que la ropa debe contar la historia de quien la hace, no solo el precio de quien la vende», dijo ella, y por un segundo el silencio fue diferente. Fue un silencio de incomodidad para los demás, pero Julián, cegado por su poder, lo tomó como una oportunidad para atacar más fuerte. «¡Qué poético! Es una lástima que la poesía no pague las cuentas de esta gala, ¿verdad?», replicó él antes de darle la espalda y dejarla sola en medio del círculo de invitados que ahora la ignoraban por completo. Elena se quedó allí, parada, sintiendo el vacío a su alrededor. Los camareros evitaban servirle y las conversaciones se reanudaban como si ella fuera un mueble invisible. En ese momento, cualquier otra persona habría salido corriendo, llorando por la humillación, pero algo en Elena se hizo de acero. Decidió que no les daría el placer de verla derrotada. Se retiró a un rincón del salón, cerca de una de las grandes columnas de mármol, observando la escena con la objetividad de un espectador externo. Veía la falsedad de los abrazos, la hipocresía de los brindis por la caridad, mientras se despreciaba a un ser humano por su ropa. Lo que Julián no sabía era que entre los invitados que estaban por llegar se encontraba una delegación real que valoraba precisamente los valores que él estaba pisoteando. El escenario estaba listo para un giro que nadie en esa habitación podía prever. La calma de Elena era su mayor fortaleza, un silencio que empezaba a pesar más que todos los diamantes del salón. Una quietud que era el preludio de un terremoto social que cambiaría el destino de la corporación de Julián para siempre. La noche avanzaba y la gala se sumergía en un exceso de opulencia. Julián se movía por el salón como un rey sol, recibiendo elogios por su éxito empresarial y su generosidad. Cada vez que pasaba cerca de Elena, lanzaba una mirada de soslayo llena de triunfo, viendo cómo ella permanecía aislada. Para él, verla allí, sola y callada, era la prueba de su victoria absoluta. Elena, por su parte, se dedicaba a observar los detalles que los demás pasaban por alto. El sudor nervioso en la frente de los socios de Julián, la insatisfacción en los ojos de las esposas de los magnates y la mecanización de la cortesía. Se dio cuenta de que ese mundo era una cárcel de cristal, hermosa por fuera pero asfixiante por dentro. De repente, el maestro de ceremonias anunció la llegada de sus altezas reales. Un murmullo de excitación recorrió la sala. Julián se puso tenso. Este era el momento clave para consolidar su imagen internacional. Se colocó en la vanguardia, preparando su mejor reverencia, esperando que los príncipes reconocieran su importancia. Elena, desde su rincón, también observó la entrada. No sentía envidia ni deseo de participar, solo una curiosidad natural por los seres humanos que portaban tanto peso histórico sobre sus hombros. Los invitados se alinearon en dos filas perfectas, creando un pasillo de honor.
El protocolo dictaba que nadie debía hablar a menos que se le hablara primero, y que la deferencia hacia la corona debía ser absoluta. Julián respiraba agitado, su ego demandaba atención. La puerta principal se abrió de par en par y una pareja de una elegancia sobria y majestuosa entró en el salón. No vestían con la ostentación vulgar de los empresarios presentes. Su lujo era inherente, silencioso y seguro. Caminaron lentamente, saludando con la cabeza a los presentes. Julián esperaba que se detuvieran frente a él, ya que era el anfitrión principal del evento. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. La princesa, una mujer conocida por su agudo ojo para el arte y la autenticidad, detuvo su marcha mucho antes de llegar a Julián. Sus ojos escanearon el salón y por un instante se fijaron en la columna de mármol del fondo, donde el azul profundo del vestido de Helena destacaba con una pureza que no encajaba con el resto del brillo artificial de la sala. Julián notó la distracción de la princesa y sintió un pinchazo de irritación. ¿Cómo era posible que en un salón lleno de celebridades su atención se desviara hacia aquella mujer? El silencio se volvió tan denso que se podía sentir en la piel. La princesa le susurró algo al príncipe, quien asintió con interés genuino. En lugar de seguir el camino trazado hacia el estrado principal, donde Julián esperaba con el discurso en la mano, la comitiva real cambió de rumbo. Se dirigieron hacia el rincón de Helena. La multitud contuvo el aliento. Julián sintió que la sangre se le congelaba. Su mente intentaba procesar qué error de protocolo estaba ocurriendo. ¿Acaso los príncipes iban a reprender a la intrusa por su vestimenta? Eso sería perfecto, pensó él, la humillación final. Pero a medida que la pareja real se acercaba, la expresión en sus rostros no era de disgusto, sino de reconocimiento. Helena, al ver que se dirigían hacia ella, no entró en pánico. Se separó ligeramente de la columna y realizó una reverencia perfecta, fluida y cargada de una gracia que parecía haber sido practicada en las cortes más antiguas, aunque solo la había aprendido de los libros de historia que tanto amaba leer. Cuando se levantó, la princesa le sonrió con una calidez que no le había mostrado a nadie más en toda la noche. «Ese azul», dijo la princesa con una voz suave pero firme que resonó en el silencio del salón, «es el color exacto del manto de mi abuela en su retrato favorito, y la técnica del bordado en el cuello. Es una que creíamos perdida en este siglo». Los invitados estaban estupefactos. Julián, que se había acercado apresuradamente para intentar corregir la situación, se quedó paralizado a 2 metros de distancia. «Alteza, permítame presentarle a...», balbuceó Julián, pero el príncipe lo interrumpió con un gesto elegante de la mano, sin siquiera mirarlo. «No es necesario que nos presente la calidad, señor CEO. La calidad habla por sí sola, aunque a veces se esconda en los rincones para no opacar a los que gritan demasiado fuerte», dijo el príncipe con una sutil ironía que cortó el aire como un cuchillo. En ese momento, la jerarquía del salón se invirtió por completo. La mujer que Julián había traído para ridiculizar se convirtió en el epicentro de la atención real, mientras que el poderoso director ejecutivo se transformó en una figura borrosa y secundaria en su propio evento. Helena, manteniendo su silencio digno, solo asintió humildemente. El director ejecutivo palideció, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies de millones de dólares empezaba a agrietarse. La venganza silenciosa de Helena no había requerido una sola palabra de ataque. Su mera existencia y su arte habían sido suficientes para destruir la fachada de Julián. Y esto era solo el comienzo de su caída. El silencio que siguió a las palabras del príncipe no era un silencio ordinario. Era un vacío sónico donde las ambiciones de Julián parecían disolverse. Todos los presentes, desde los accionistas mayoritarios hasta las herederas de imperios hoteleros,
quedaron petrificados al observar cómo la jerarquía que daban por sentada se desmoronaba ante sus ojos. Julián sentía un sudor frío recorriendo su columna vertebral, una sensación que no experimentaba desde sus inicios más humildes y desesperados, aquellos que tanto se había esforzado por borrar de su biografía oficial. La princesa continuaba ignorando la presencia de Julián, manteniendo su atención fija en los detalles del vestido de Helena. Para la realeza, la moda no era un simple consumo, era una forma de preservar la historia y la cultura, y en el trabajo de Helena habían encontrado una autenticidad que el dinero de Julián jamás podría fabricar por encargo. Helena, por su parte, sentía que el aire en el salón finalmente se volvía respirable. No era por orgullo, sino por la validación de años de noches sin dormir, de dedos pinchados por la aguja y de una fe ciega en su propio arte a pesar de la pobreza. El contraste entre la palidez cadavérica de Julián y la serenidad luminosa de Helena era tan evidente que los fotógrafos, instintivamente, comenzaron a cambiar el ángulo de sus cámaras. Ya no buscaban la burla, buscaban el momento histórico de la Cenicienta moderna que no necesitaba una hada madrina, sino que se había rescatado a sí misma a través de su talento. Julián intentó dar un paso adelante, forzando una sonrisa que parecía más una mueca de dolor. Su mente trabajaba a 1000 por hora, intentando encontrar una forma de recuperar el control de la narrativa. Pensó en interrumpir, en reclamar el protagonismo que creía suyo por derecho de billetera, pero la mirada del jefe de seguridad de la Casa Real, un hombre de facciones pétreas, le indicó que cualquier movimiento brusco sería su fin social definitivo. La tensión era tal que el tintineo de una cuchara cayendo al suelo en el otro extremo del salón sonó como un disparo. La alta sociedad, experta en leer los cambios de marea, comenzó a susurrar de nuevo. Pero esta vez los susurros no eran contra Helena, sino contra la evidente falta de tacto de Julián. El depredador se había convertido en la presa, y el banquete de humillación que él mismo había organizado estaba empezando a servirle su propio veneno en bandeja de plata. Mientras la princesa conversaba con Helena sobre técnicas de costura ancestrales, el resto del salón entró en una fase de reevaluación frenética. Los socios comerciales de Julián, hombres que hasta hace 10 minutos reían de sus bromas crueles, empezaron a distanciarse físicamente de él. En el mundo del gran capital, la proximidad al fracaso o al ridículo es contagiosa, y nadie quería ser visto cerca de un hombre que acababa de ser sutilmente humillado por la realeza. Julián lo notó. Notó cómo el círculo de personas a su alrededor se ensanchaba, dejándolo en una isla de alfombra roja. La duda empezó a carcomer su seguridad. ¿Había subestimado a Helena o había sobreestimado su propio poder? La respuesta era ambas, pero su ego no le permitía aceptarlo todavía. Miraba a Helena y veía una amenaza existencial. Si ella ganaba el favor de la corona, sus planes de usarla como un ejemplo de beneficencia condescendiente se arruinarían, y peor aún, ella tendría acceso a redes de contacto que a él le habían tomado décadas comprar. La princesa, con una elegancia que hacía que el lujo de la sala pareciera cartón piedra, le pidió a Helena que la acompañara a una zona más privada para seguir conversando. Este gesto fue el golpe de gracia para el protocolo de la noche. Se suponía que los príncipes debían sentarse en la mesa presidencial, al lado de Julián. Al alejarse con la mujer del vestido azul, estaban enviando un mensaje político y social devastador. El anfitrión no era digno de su tiempo, pero su invitada más humilde sí lo era. Julián apretó su copa de cristal con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Sabía que cada segundo que Helena pasaba con la princesa era un clavo más en el ataúd de su reputación.
Intentó interceptarlos bajo el pretexto de ofrecerles un vino de una cosecha exclusiva, pero el príncipe, con una frialdad magistral, simplemente dijo: «Estamos ocupados admirando la verdadera excelencia, señor. El vino puede esperar, el talento no». Esa frase, captada por los micrófonos de ambiente de algunos periodistas presentes, se convertiría al día siguiente en el titular que destruiría la imagen de Julián como descubridor de talentos. La realidad se estaba filtrando por las grietas de su imperio de apariencias, y él solo podía observar cómo su máscara de éxito se derretía bajo las luces de su propio salón de baile. Helena caminaba junto a la princesa, sintiendo el tacto suave de la seda de la otra mujer rozar su brazo. No sentía miedo, sino una extraña paz. Mientras caminaban, su mente viajó brevemente a su pequeño taller, un espacio inundado por el olor a té y tela fresca, donde el sonido de la lluvia contra el cristal era su única compañía. Recordó las veces que cenó solo pan y agua para poder comprar un hilo de seda de mejor calidad. Recordó la voz de Julián meses atrás, cuando la echó de su oficina llamando a sus diseños basura para mendigos que sueñan con ser reyes. Esa memoria no le producía amargura, sino una claridad cristalina sobre la justicia poética que estaba viviendo. La princesa se detuvo frente a un gran ventanal que daba a los jardines iluminados del hotel. «Dígame, Helena», comenzó la princesa, «¿cómo es posible que alguien con su mano para la estructura textil no sea el nombre más pronunciado en esta ciudad?» Helena respiró hondo. Su voz no tembló. «Alteza, en este mundo a veces se valora más el grito del oro que el susurro de la seda. Yo prefiero el susurro. He aprendido que las cosas hechas con amor y tiempo tienen un lenguaje propio que solo el corazón educado puede entender». La princesa asintió, visiblemente conmovida. Mientras tanto, en el salón principal, la atmósfera se había vuelto tóxica para Julián. Sus relaciones públicas intentaban desesperadamente calmar a los fotógrafos, pero el interés ya no estaba en el cheque gigante que Julián planeaba entregar a una organización benéfica falsa. El interés estaba en la mujer que había logrado romper el protocolo real. Los invitados empezaron a acercarse a la mesa de Helena, mirando su bolso, sus zapatos, intentando encontrar la falla que Julián les había prometido, pero solo encontraban una coherencia estética que los hacía sentir a ellos mismos como personas disfrazadas. La elegancia de Helena era una extensión de su alma, mientras que la de los demás era solo una armadura comprada. Julián, viendo esto, decidió que tenía que jugar su última carta. Una carta peligrosa que implicaba exponer la situación financiera de Helena públicamente para avergonzarla por su origen, sin darse cuenta de que en ese nuevo escenario, la pobreza de Helena ya no era una mancha, sino su mayor medalla de honor frente a la hipocresía de la sala. Julián llamó a su asistente personal, un hombre delgado y de ojos ansiosos, que siempre llevaba una tableta digital conectada a los archivos más oscuros de la corporación. «Sube al estrado», le ordenó Julián con un susurro siseante. «Quiero que accidentalmente proyectes los informes de las deudas del taller de esa mujer cuando yo mencioné la importancia de la estabilidad financiera en el arte. Vamos a recordarles a todos que por muy bonito que sea su vestido, ella sigue siendo una insolvente». El asistente dudó. Incluso él podía ver que esto era un suicidio social, pero el miedo que le tenía a Julián era mayor que su sentido común. Mientras la princesa y Helena regresaban al centro del salón, Julián subió al estrado, golpeando su copa con una cuchara de plata para atraer la atención. El sonido, antes símbolo de autoridad, ahora se sentía como una interrupción molesta. «Damas y caballeros, altezas», comenzó Julián, tratando de proyectar una seguridad que ya no poseía. «Es un honor ver cómo el arte une a las clases sociales esta noche.
Pero no debemos olvidar que el arte, para ser sostenible, requiere de una estructura, de un éxito que no todos los que visten bien poseen. En la pantalla gigante detrás de él empezó a aparecer una imagen, pero no era la que Julián esperaba. Debido a los nervios y a la interferencia del equipo técnico real que había tomado el control de las señales para la transmisión oficial, lo que apareció fue una serie de correos electrónicos internos de la empresa de Julián. Correos donde él mismo detallaba cómo planeaba ridiculizar a la diseñadora independiente para ganar tracción en redes sociales mediante el conflicto. El salón se sumió en un silencio de muerte. Julián seguía hablando sin mirar a sus espaldas, deleitándose en su propio discurso sobre la excelencia financiera. Mientras el mundo entero leía sus intenciones más oscuras y mezquinas, proyectadas en 4K. Elena miró la pantalla y luego miró a Julián con una compasión que fue más dolorosa que cualquier insulto. Ella no necesitaba defenderse. La propia arrogancia de Julián le había tendido la trampa perfecta. El príncipe, al leer los correos, se puso de pie, y su expresión ya no era de cortesía fría, sino de una indignación real que hacía temblar las paredes del hotel. El asistente de Julián, al darse cuenta del error, intentó apagar la pantalla, pero el sistema parecía bloqueado. Los correos pasaban uno tras otro. Estrategias para evadir impuestos bajo la fachada de la gala, burlas hacia los donantes y, lo más condenatorio, la orden explícita de hacer que Elena se sienta como basura para que mi nueva línea de ropa parezca la única opción elegante. Los flashes de las cámaras ahora eran una ráfaga constante, pero no capturaban la gloria de Julián, sino su ruina en tiempo real. Los invitados empezaron a abuchear, un sonido sordo que crecía como una marea. Julián finalmente se giró y vio la pantalla. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco de la ceniza en un segundo. Intentó hablar, pero el micrófono falló, emitiendo un pitido agudo que parecía el grito de su propia carrera muriendo. La princesa se acercó a Elena y la tomó de las manos, un gesto de protección pública que selló el destino de la noche. Parece que la estructura de la que hablaba el señor Julián era un castillo de naipes construido sobre la malicia, dijo la princesa, asegurándose de que su voz llegara a los periodistas cercanos. Los accionistas de la empresa de Julián, presentes en la sala, empezaron a enviarse mensajes de texto frenéticos. Las acciones de la compañía estaban cayendo en picada en los mercados internacionales que operaban en otras zonas horarias. El escándalo era total. Julián bajó del estrado, pero ya no era el rey del salón, era un paria. La gente se apartaba a su paso como si fuera un leproso moral. Elena permanecía inmóvil, observando cómo el hombre que había intentado destruirla se desintegraba por su propia mano. En ese momento, ella entendió que su silencio no solo había sido una defensa, sino el espejo donde la fealdad de Julián se había reflejado con tal nitidez que nadie podía ignorarla. El poder real no emanaba del estrado, sino de la verdad que ella representaba. La gala continuó, pero la atmósfera había cambiado radicalmente. El evento de Julián había sido secuestrado por la justicia poética. Los camareros, que antes ignoraban a Elena por orden del CEO, ahora se apresuraban a ofrecerle las mejores bandejas, reconociendo quién era la verdadera figura central de la noche. Los mismos invitados que antes se burlaban de su vestido azul, ahora hacían fila para intentar intercambiar una palabra con ella, buscando redimirse de su propia complicidad inicial. Julián se había refugiado en una pequeña sala lateral, pero los vidrios eran transparentes y podía ver cómo Elena conversaba con figuras que él había intentado impresionar durante años sin éxito. El príncipe se acercó a Julián antes de salir del salón. No hubo gritos, solo una sentencia tranquila. Usted invitó a la realeza para que fuera testigo de su poder, y lo hemos sido.
Hemos visto el poder de su mediocridad frente a la grandeza de una mujer que no tiene nada que ocultar. Mañana, nuestra fundación retirará todo apoyo a sus empresas. Estas palabras fueron el golpe final. Julián se hundió en un sofá de cuero, solo, mientras el eco de las risas y la música de la gala, ahora celebrada en honor a Helena, llegaba hasta él como una burla constante. Su plan de ridiculizarla se había convertido en el pedestal desde el cual ella saltaría a la fama mundial, y él se quedaría en las sombras de un escándalo que no tendría fin. Helena finalmente se encontró sola por un momento en la terraza, lejos del ruido. La brisa nocturna refrescaba sus sienes. Para su sorpresa, Julián salió a la terraza, luciendo como un hombre que había envejecido 10 años en una sola noche. «Ganaste», dijo él con una voz rota, llena de un resentimiento que ya no tenía fuerza. Helena se giró lentamente, su vestido azul ondeando suavemente. «Yo no estaba compitiendo, Julián. Ese fue siempre tu error. Tú veías una guerra donde yo solo veía arte. Tú veías una enemiga donde yo solo veía a un hombre que había olvidado lo que significa el respeto». Julián bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. «¿Qué vas a hacer ahora? Tienes a la princesa, tienes a la prensa. Vas a destruirme, ¿verdad?» Helena lo miró con una tristeza profunda. «No necesito destruirte. Tú ya hiciste ese trabajo por mí. Yo solo voy a seguir cosiendo, a seguir creando. Mi venganza no es verte caer. Mi venganza es que, a pesar de todo lo que intentaste, sigo siendo yo misma, mientras que tú ya no sabes quién eres sin tu dinero». Se dio la vuelta y regresó al salón, dejando a Julián solo con el vacío de su propia ambición. La lección estaba clara. La dignidad no es algo que se pueda quitar. Es algo que solo se puede perder cuando uno intenta arrebatársela a los demás. La noche estaba llegando a su fin, pero para Helena era el amanecer de una nueva vida. Al salir del hotel, ya no era la mujer invisible que llegó en un coche de segunda. Ahora, una flota de vehículos de la Casa Real la esperaba para llevarla a casa, y los mismos fotógrafos que la ignoraron al entrar ahora gritaban su nombre con admiración. El vestido azul, aquel que Julián llamó basura, era ahora el objeto más deseado del mundo de la moda. Helena miró hacia atrás, hacia las luces brillantes del Gran Hotel Continental, y sintió una inmensa gratitud por su propia resistencia. Sabía que los días venideros serían intensos, llenos de ofertas, entrevistas y desafíos, pero ya no tenía miedo. Había caminado por el fuego de la humillación y había salido templada como el acero más fino. La reputación de Julián estaba hecha pedazos, pero lo más importante era que el mundo había aprendido que la verdadera nobleza no se hereda ni se compra. Se demuestra en la capacidad de mantener la cabeza alta cuando todos esperan que la bajes. La ciudad de Nueva York, que por la mañana parecía gris y amenazante, ahora brillaba con una luz de esperanza. La historia de la venganza silenciosa apenas comenzaba a escribirse en las crónicas de la ciudad. La gala no terminó con la salida de los príncipes. En realidad, fue en ese preciso instante cuando comenzó la verdadera pesadilla para Julián. El salón, que antes era un templo de adulación hacia su figura, se transformó en un tribunal improvisado. Los teléfonos móviles de los magnates presentes no paraban de vibrar. Las noticias vuelan rápido en la era digital, pero cuando se trata de la caída de un gigante, la velocidad es supersónica. Los titulares de los principales diarios económicos ya estaban publicando capturas de pantalla de los correos filtrados. «La máscara de la caridad se rompe», decía uno. «CEO utiliza gala benéfica para acoso sistemático», rezaba otro. Julián, desde la esquina de la terraza, observaba a través del cristal cómo sus aliados de toda la vida se daban la mano con Helena, dándole sus tarjetas personales.
rogándole por una cita en sus talleres, intentando desesperadamente lavar su imagen al asociarse con la nueva protegida de la corona. El aire se sentía viciado. Julián intentó entrar de nuevo al salón para dar una explicación, pero dos de sus propios guardias de seguridad, hombres a los que él había humillado durante años con sueldos mediocres y tratos despóticos, le impidieron el paso de manera sutil pero firme. Señor, la junta directiva ha solicitado que se retire por una salida lateral. Su presencia aquí está afectando el valor de la marca, le dijo uno de ellos con una frialdad que Julián reconoció como propia. Era su propio veneno regresando a él. Se dio cuenta de que en ese mundo de tiburones él ya no era el depredador alfa. Ahora era la sangre en el agua. Elena, mientras tanto, se movía entre la multitud con una gracia que parecía no pertenecer a este siglo. No aceptaba las ofertas de inmediato, no se dejaba deslumbrar por los ceros en los cheques que le prometían. Ella simplemente escuchaba, con esa calma que volvía locos a sus enemigos, demostrando que su valor no dependía de la aprobación de ellos, sino de la integridad que había mantenido incluso cuando no tenía nada. El desmoronamiento de Julián era físico. Sus hombros se encorvaron, su traje a medida parecía quedarle grande, y el brillo de superioridad en sus ojos había sido reemplazado por un vacío aterrador. La caída no era solo financiera, era la aniquilación de su identidad basada en el desprecio al prójimo. Julián finalmente logró salir del hotel por la puerta de servicio, la misma por la que entran los suministros y sale la basura. Fue una metáfora cruel de su situación actual. Fuera, la lluvia de Nueva York había comenzado a caer, una cortina de agua fría que empapó su camisa de seda italiana en segundos. No había chofer esperándolo. Su asistente, viendo la dirección del viento, se había marchado con el coche oficial para intentar salvar su propio puesto de trabajo, entregando más archivos a la junta directiva. Julián caminó por la acera, ignorado por los transeúntes que no lo reconocían sin su aura de poder. Se detuvo frente a un escaparate que mostraba una de sus propias vallas publicitarias, una imagen de éxito artificial que ahora se sentía como una burla. Recordó las palabras de Elena en la terraza. Ya no sabes quién eres sin tu dinero. Y era verdad. Julián se dio cuenta de que no tenía amigos, solo deudores y cómplices. No tenía familia que lo esperara con un abrazo, solo parientes que reclamarían su herencia en cuanto los abogados dieran el primer paso. Mientras tanto, dentro del hotel, la fiesta continuaba bajo un nuevo espíritu. La princesa había decidido que la gala no se cancelaría, sino que se transformaría en un homenaje al diseño independiente. Elena fue invitada al centro del escenario, el mismo lugar donde Julián pensaba humillarla. Cuando tomó el micrófono, el silencio fue absoluto. No hubo gritos de victoria ni palabras de odio hacia Julián. Elena habló de la importancia de la paciencia, de cómo cada puntada en una tela es un acto de fe. Su discurso fue tan humano y tan despojado de ego que incluso los más cínicos en la sala sintieron una punzada de remordimiento por su superficialidad habitual. El contraste era devastador para la imagen de la corporación de Julián. El mundo estaba viendo el nacimiento de una estrella y el entierro de un tirano simultáneamente. La justicia no siempre llega con un mazo, a veces llega con la suave caricia de una verdad que ya no puede ser ocultada. A la mañana siguiente, el sol no trajo consuelo para Julián. Las oficinas centrales de su empresa estaban rodeadas de periodistas y manifestantes. Las redes sociales habían convertido la historia de Elena en un símbolo de resistencia contra el acoso corporativo. El hashtag "El vestido azul" era tendencia mundial. Las acciones de la compañía habían caído un 40% en la apertura de la bolsa, una pérdida de miles de millones de dólares en cuestión de horas.
Los inversores principales, aquellos que Julián consideraba sus hermanos de sangre en los negocios, emitieron un comunicado conjunto desvinculándose de sus acciones y exigiendo su renuncia inmediata. Julián leía todo esto desde su ático, rodeado de lujos que ahora se sentían como ceniza. Recibió una llamada de su abogado principal. Julián, no se trata solo de la empresa. La fiscalía está revisando los correos filtrados. Hay indicios de fraude en las donaciones de la gala y manipulación de contratos. Te sugiero que no salgas de casa. El miedo, un miedo real y primario, se instaló en su estómago. Había pasado toda su vida construyendo un muro de dinero para protegerse del mundo, y ahora ese mismo muro se estaba derrumbando sobre él. Recordó la mirada de Elena, esa mirada de paz que él tanto despreció. Se dio cuenta de que ella siempre fue más libre que él, incluso cuando no tenía para pagar la luz de su taller. Ella tenía su talento, él solo tenía su posición. Y la posición es algo que otros te pueden quitar, pero el talento es una propiedad del alma. En un ataque de furia, Julián lanzó su teléfono contra un cuadro carísimo, rompiendo el lienzo y el cristal. Pero el silencio que siguió al estrépito fue aún más aterrador. Estaba solo, completamente solo en la cima de un imperio que se evaporaba como el rocío. Mientras Julián se hundía en su propia sombra, Elena despertaba en una realidad que parecía un sueño. Su pequeño taller estaba inundado de flores enviadas por personas de todo el mundo. Su bandeja de entrada de correo electrónico estaba colapsada con propuestas de colaboración de las casas de moda más prestigiosas de París y Milán. Sin embargo, ella no se dejó llevar por la euforia. Se preparó una taza de té, se sentó frente a su vieja máquina de coser y simplemente respiró. Sabía que este éxito era un arma de doble filo y que debía manejarlo con la misma delicadeza con la que manejaba la seda. A media mañana, recibió una visita inesperada. El secretario privado de la princesa. Traía un sobre sellado con cera real. La invitación no era para otra fiesta, sino para una propuesta de trabajo seria. Crear el vestuario para una próxima gira internacional de la familia real, centrada en la artesanía tradicional. Era el contrato de su vida, no solo por el dinero, sino por el prestigio y la plataforma que le otorgaba. Elena aceptó, pero puso una condición: que el proyecto se realizara utilizando cooperativas de mujeres artesanas que habían sido olvidadas por la gran industria. El secretario sonrió, impresionado por su integridad. Alteza tenía razón sobre usted, Elena. Usted no busca el poder, busca la belleza. Mientras firmaba el contrato, Elena pensó en Julián. No con odio, sino con una extraña sensación de liberación. Él había intentado usarla como un peldaño para su propia gloria, y sin querer le había dado las llaves del mundo. La venganza de Elena estaba completa, no porque él hubiera perdido, sino porque ella había ganado sin perderse a sí misma en el proceso. Julián decidió que no caería sin pelear. Se vistió con su mejor traje, se puso su reloj más caro y se dirigió a la sede de la empresa para la reunión de emergencia de la junta directiva. Quería demostrar que aún tenía el control, que un simple escándalo de relaciones públicas no podía destruir décadas de dominio. Pero al llegar, la realidad lo golpeó de frente. Su tarjeta de acceso no funcionaba. El recepcionista, un joven al que Julián nunca se había molestado en saludar, lo miró con una mezcla de lástima y desdén. «Lo siento, señor, pero tengo órdenes estrictas de no dejarle pasar. Sus pertenencias personales están siendo empacadas y serán enviadas a su domicilio por mensajería». Julián sintió que la sangre le hervía. «¿Sabes quién soy yo? Yo construí este edificio», gritó, atrayendo la atención de los empleados que pasaban por el vestíbulo. Nadie se detuvo a ayudarlo. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar la escena del gran CEO perdiendo los papeles en público.
Fue en ese momento cuando apareció el nuevo presidente interino, su antiguo vicepresidente, el hombre que siempre había estado a la sombra de Julián, aguantando sus insultos. «Ya no eres nadie aquí, Julián», le dijo con una voz tranquila que dolía más que un grito. «Has violado todas las cláusulas éticas del contrato. La empresa está iniciando una demanda contra ti para recuperar las pérdidas de valor de mercado. Vete antes de que llamemos a la policía». Julián miró a su alrededor y solo vio rostros de satisfacción. Había gobernado a través del miedo, y ahora que el miedo había desaparecido, no quedaba nada más que un profundo y justificado resentimiento. Salió del edificio bajo la lluvia, mientras los flashes de los paparazzi lo rodeaban como buitres. La historia del director ejecutivo que palideció se convirtió en un caso de estudio en las universidades de negocios y en las escuelas de diseño. Pero más allá de los números y las finanzas, se convirtió en una leyenda urbana sobre la fuerza del carácter. Elena utilizó su nueva fama para abrir una escuela de diseño para jóvenes sin recursos, enseñando no solo técnicas de costura, sino también ética y respeto personal. El vestido azul que inició todo fue donado a un museo, no como una pieza de moda, sino como un símbolo de justicia social. La princesa visitaba la escuela con frecuencia y juntas crearon un movimiento que obligó a las grandes corporaciones a replantearse su forma de tratar a los diseñadores independientes. Julián, por otro lado, desapareció del ojo público. Se dice que vendió todas sus propiedades para pagar las multas y las demandas legales. Se rumorea que vive en un pequeño apartamento, el mismo tipo de lugar que él solía despreciar, enfrentando cada día el silencio que él mismo sembró. El director ejecutivo que una vez pensó que podía humillar a una mujer por su sencillez, terminó siendo humillado por su propia complejidad malvada. La lección para el público era clara. La realeza del alma siempre se inclinará ante la autenticidad, mientras que la falsa realeza del dinero siempre terminará palideciendo ante la luz de la verdad. Elena nunca necesitó levantar la voz. Su talento y su silencio fueron el grito más fuerte que Nueva York había escuchado en décadas. En las redes sociales, el debate no cesaba. La gente analizaba cada segundo del video de la gala que se había vuelto viral. Se fijaban en la cara de Julián cuando el príncipe lo ignoró, una expresión que los internautas bautizaron como la palidez del alma. La gente empezó a compartir sus propias historias de humillación en el trabajo, encontrando en Elena un faro de esperanza. No se trataba solo de moda. Se trataba del derecho humano básico de ser tratado con dignidad, independientemente del saldo en la cuenta bancaria. Elena, a través de sus redes, enviaba mensajes cortos pero poderosos. Tu valor no es una etiqueta. No permitas que el ruido ajeno apague tu música interna. Estas frases se convirtieron en lemas para una generación cansada de la arrogancia corporativa. El impacto fue tal que el gobierno local propuso una nueva ley contra el acoso laboral y la difamación profesional, inspirada directamente en los eventos de aquella noche. El nombre de Elena ya no era solo el de una diseñadora, era una marca de integridad. Mientras tanto, la soledad de Julián se profundizaba. Intentó escribir un libro para limpiar su imagen, pero ninguna editorial quiso publicarlo. Nadie quería comprar la versión de los hechos de un hombre que había demostrado tanta bajeza moral. Su historia ya no le pertenecía. Ahora pertenecía a la memoria colectiva como un recordatorio de lo que sucede cuando el ego eclipsa a la humanidad. Meses después, Elena caminaba por el Parque Central, disfrutando de un raro momento de anonimato bajo un abrigo de lana que ella misma había diseñado. Se sentó en un banco a observar las hojas caer. A lo lejos vio a un hombre sentado en otro banco, alimentando a las palomas con trozos de pan viejo. Sus ropas eran descuidadas y su mirada estaba perdida en el horizonte.
Era Julián. Elena sintió una punzada de tristeza, no por lo que él había perdido, sino por lo que nunca había llegado a tener, la capacidad de ser feliz con lo simple. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Julián la reconoció de inmediato. Se puso tenso, esperando quizás un gesto de triunfo o una palabra hiriente de su parte, pero Elena simplemente le dedicó un leve asentimiento con la cabeza, un gesto de respeto humano que él no merecía, pero que ella no podía evitar dar. No hubo palabras. No eran necesarias. Julián bajó la cabeza y volvió a sus palomas, dándose cuenta de que incluso en su derrota, ella seguía siendo superior a él, no por su éxito, sino por su falta de rencor. Elena siguió su camino, sintiendo que ese encuentro era el cierre definitivo de un capítulo de su vida. La venganza no es un plato que se sirve frío. Es un plato que ni siquiera se sirve cuando uno ha encontrado la verdadera paz. La escuela de Elena creció hasta convertirse en un referente internacional. Diseñadores de todo el mundo viajaban para aprender su filosofía. El azul Elena se convirtió en el color de la temporada, pero ella se negó a patentarlo. El color le pertenece al mundo, decía. Sus desfiles eran diferentes a cualquier otro. No había modelos famosas con caras tristes, sino personas reales de todas las edades y tallas, celebrando la vida a través de la ropa. La princesa, en un gesto sin precedentes, desfiló en uno de sus eventos, rompiendo siglos de protocolo para apoyar a su amiga. Esa imagen dio la vuelta al mundo. La realeza de sangre y la realeza del talento caminando juntas por una pasarela hecha de madera reciclada. El mensaje era imparable. El viejo mundo de Julián estaba muriendo y un nuevo mundo, basado en la colaboración y el respeto, estaba naciendo. Las empresas que antes seguían el modelo agresivo de Julián empezaron a cambiar sus políticas, temiendo ser el próximo objetivo del juicio público. El efecto Elena había cambiado las reglas del juego para siempre. Finalmente, llegó el día en que la antigua corporación de Julián, ahora bajo una nueva dirección ética, anunció que cambiaría su nombre. El nuevo nombre de la empresa sería inspirado en los valores de sostenibilidad y respeto que Elena había defendido. Fue la ironía final. El imperio que Julián construyó sobre su propio ego ahora llevaba el espíritu de la mujer que intentó destruir. Julián vio la noticia en un televisor de una cafetería barata. No gritó, no lloró. Simplemente terminó su café y salió a la calle, perdiéndose entre la multitud de Nueva York. Ya no era el CEO que hacía palidecer a los demás. Ahora era solo una sombra más en una ciudad que ya se había olvidado de él. Elena, desde su taller, miraba por la ventana el mismo cielo gris que vio al principio de esta historia. Pero ahora, el gris no era amenazante, era el lienzo perfecto para el azul profundo de sus sueños. La historia de la invitación para ridiculizarla había terminado, dejando en su lugar un legado que ninguna cantidad de dinero podría jamás comprar, ni ninguna malicia podría jamás destruir. El impacto de lo ocurrido en aquella gala no se disipó con el ciclo de noticias. Se incrustó en la cultura popular como un símbolo de cambio de era. Nueva York, una ciudad a menudo criticada por su frialdad y su culto al éxito material, comenzó a mirar a través de los ojos de Elena. Las vitrinas de la Quinta Avenida, que antes solo exhibían opulencia inalcanzable, empezaron a mostrar historias de artesanos, etiquetas que narraban el origen de cada fibra y rostros de personas reales. El fenómeno fue bautizado por los sociólogos como la Revolución del Azul, en honor al vestido que desarmó a un imperio. Elena no se convirtió en una celebridad de alfombra roja, se convirtió en una líder de pensamiento. Su taller, expandido pero manteniendo su esencia humilde, era ahora un santuario donde la ética no se negociaba por contratos millonarios. Julián, mientras tanto, experimentaba la muerte civil.
intentó en varias ocasiones enviar cartas a Helena, no para pedir perdón, sino para pedirle que intercediera por él ante la junta directiva, demostrando que incluso en la ruina, su mente seguía operando bajo la lógica del intercambio de favores. Helena nunca respondió. Su silencio no era un acto de crueldad, sino de coherencia. Ella sabía que el perdón no se otorga a través de intermediarios, sino que se gana con una transformación interna que Julián aún se negaba a realizar. La justicia poética se manifestaba en cada rincón. La antigua oficina de Julián, desde donde él planeaba sus ataques, fue convertida en una biblioteca pública de diseño financiada por la Fundación Real. El lugar donde se gestó la malicia ahora albergaba el conocimiento para los que no tenían voz. La vida de Helena seguía su curso, marcada por la misma disciplina de siempre, pero ahora rodeada de un respeto que no necesitaba ser exigido, porque emanaba de su propia existencia. A medida que pasaban los años, la historia de Helena se contaba en las escuelas de negocios, no como un caso de marketing, sino como una lección de capitalismo humano. La princesa, que se convirtió en una amiga cercana y colaboradora constante, solía decir que la verdadera nobleza se encuentra en la resistencia a ser corrompido por el poder. Helena implementó un sistema de becas que llevaba su nombre, pero con una regla inusual. Los candidatos no eran elegidos por sus calificaciones técnicas, sino por su capacidad de mostrar empatía y resiliencia en situaciones de presión. Ella quería crear una generación de líderes que no palidecieran ante la realeza, pero que tampoco pisotearan a los que estaban debajo de ellos. Julián, por su parte, fue visto trabajando en una pequeña tienda de suministros de oficina en otra ciudad, bajo un nombre falso. El hombre que una vez manejó miles de millones de dólares, ahora contaba centavos para dar el cambio a los clientes. En la soledad de su nueva vida, lejos de los flashes y el mármol negro, Julián empezó a notar cosas que antes eran invisibles para él. El agradecimiento de una anciana por sostenerle la puerta, el valor de una comida caliente, el peso real de la palabra gracias. La vida, en su infinita sabiduría, le estaba dando la educación que su fortuna le había impedido recibir. No era la caída que él esperaba, no era la cárcel de piedra, era la cárcel de la intrascendencia, un castigo mucho más profundo para alguien que vivió para ser admirado. El contraste entre los dos destinos era una prueba viviente de que el éxito sin propósito es solo una deuda que la vida tarde o temprano viene a cobrar con intereses. Llegó el 10º aniversario de la famosa gala. La ciudad decidió organizar un evento conmemorativo, pero Helena se negó a que fuera una fiesta de lujo. En su lugar, propuso una exposición abierta en el Central Park, donde cualquier persona pudiera ver el proceso de creación de una prenda desde la semilla hasta la costura final. Miles de personas asistieron. No hubo zonas VIP, no hubo cordones de terciopelo. La princesa asistió como una ciudadana más, sentada en la hierba junto a estudiantes y trabajadores. Fue en ese evento donde Helena pronunció sus palabras más recordadas. Me invitaron para ridiculizarme porque pensaron que mi falta de dinero era una falta de dignidad, pero la dignidad es el único tesoro que nadie te puede quitar si no estás dispuesto a venderlo. El público guardó un minuto de silencio, un eco de aquel silencio que destruyó a Julián años atrás. En ese momento, la historia se cerró por completo. La mujer del vestido azul ya no era solo una diseñadora, era un recordatorio viviente de que la integridad es la moneda más valiosa del mundo. La reputación de Julián, que él pensó que era sólida como el granito, se había disuelto como sal en el agua, mientras que el nombre de Helena permanecía grabado en el corazón de la ciudad. El poder real se había inclinado ante ella una vez más,
Pero esta vez no era la realeza de sangre, sino la realeza de la opinión pública, que había encontrado en ella un modelo de conducta en un mundo hambriento de verdad. Incluso en la oscuridad de su olvido, Julián tuvo un último momento de claridad. Un día, mientras caminaba por un parque local, vio a una joven llorando en un banco porque su vestido se había rasgado justo antes de una entrevista de trabajo importante. Julián, que en otro tiempo habría pasado de largo con un gesto de asco, se detuvo. Recordó a Elena. Recordó cómo ella valoraba cada hilo. Con manos temblorosas y torpes, sacó un pequeño kit de costura que había empezado a llevar consigo para arreglar su propia ropa desgastada. Se acercó a la joven y, sin decir quién era, le ofreció ayuda. Pasó 20 minutos arreglando el desgarro con una técnica mediocre pero funcional. Cuando terminó, la joven lo abrazó y le dijo: «Gracias, es usted un hombre noble». Julián sintió un nudo en la garganta. Fue la primera vez en su vida que alguien lo llamaba noble sin que hubiera un cheque de por medio. En ese pequeño acto de servicio anónimo, Julián encontró una paz que todos sus millones nunca le dieron. Entendió, finalmente, que la palidez de su rostro en aquella gala no fue por la presencia de la princesa, sino por la repentina visión del vacío de su propia alma. Elena, desde la distancia de su éxito, sintió una extraña ligereza ese mismo día, como si un hilo de energía negativa se hubiera cortado finalmente. La historia de odio se había transformado por fin en una historia de aprendizaje distante. La justicia se había cumplido de la forma más inesperada, no a través de la venganza, sino a través de la transformación silenciosa del opresor en un ser humano común. Elena continuó diseñando hasta el final de sus días, pero su mayor obra no fue un vestido, sino la cultura de respeto que dejó tras de sí. Su historia se convirtió en un guión para películas, en capítulos de libros de texto y en una fuente constante de inspiración para creadores de contenido en todo el mundo. El video de la gala, que ahora cuenta con millones de visualizaciones, sigue siendo analizado por su capacidad de mostrar el triunfo del espíritu sobre la arrogancia. Cada vez que alguien se siente pequeño ante un jefe despótico o una sociedad que lo juzga por su apariencia, vuelve a la historia de Elena. El director ejecutivo que palideció es ahora un arquetipo de la caída necesaria, mientras que la mujer que guardó silencio es el arquetipo de la fuerza verdadera. La industria de la moda cambió, las leyes laborales cambiaron y, lo más importante, la percepción de la pobreza cambió. Se entendió que la falta de recursos es una circunstancia, pero la falta de carácter es una elección. Elena demostró que puedes entrar en un salón lleno de leones siendo una oveja, y si mantienes tu integridad, los leones terminarán por reconocer tu luz. La realeza siempre se inclinará ante aquellos que no necesitan una corona para ser soberanos de su propio destino. El silencio de Elena no fue una debilidad, fue el grito más elocuente de la historia moderna. Para terminar esta historia, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de Elena? ¿O en el lugar de Julián? A menudo somos rápidos para juzgar la arrogancia ajena, pero olvidamos cultivar nuestra propia dignidad en los momentos de prueba. La historia de la invitación para ridiculizarla nos enseña que el mundo es un espejo. Si proyectas desprecio, el desprecio te destruirá. Si proyectas autenticidad, la realeza de la vida se inclinará ante ti. Esperamos que este relato te haya inspirado a mantener la cabeza alta, sin importar lo sencillo que sea tu vestido o lo poderosos que parezcan tus adversarios. La verdadera grandeza no reside en el CEO que palidece ante el escándalo, sino en la mujer que brilla ante la adversidad sin decir una sola palabra de odio. Gracias por acompañarnos en este viaje épico a través de la psicología humana y la justicia poética. Si esta historia resonó contigo,
No olvides compartirla con alguien que necesite recordar su propio valor. Suscríbete para más relatos que desafían las apariencias y nos recuerdan qué es lo que realmente importa. Desde nuestro canal, te agradecemos por ser parte de esta comunidad que busca la verdad detrás de las máscaras. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en aquella gala? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta leer tus reflexiones desde cada ciudad del mundo. Hasta la próxima historia, donde el silencio volverá a ser el arma más poderosa de la verdad.